Rolando, buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego. Siempre un gusto estar con usted. Igualmente. A ver, Rolando, cuéntenos. Diríamos, romper el hielo, aunque no necesitamos, pero por curiosidad. Decían que iba a llegar un surcito a Santa Cruz. ¿Llegó finalmente? ¿Cómo está? Está en ello. Está en su sitio bastante ventoso por acá. Ah, bueno, eso que si bien no llega el surcito a La Paz, pero claramente ha afectado y vamos a estar hasta el viernes nosotros acá con descenso de temperaturas y cielo nublado. Bueno, ya que el surcito está en casi todo el país, fue un surcito, diríamos, lo del domingo, fue un verano, fue para el olvido, o realmente hay cosas que rescatar del debate. Lo primero que quiero decir es que esperemos que los adultos debatan el domingo, porque los muchachos debatieron el pasado domingo. La verdad que para eso sirven estos espacios, ¿no? El espacio del debate es para conocer a los candidatos fuera de su zona de confort de las campañas, ¿no? Porque usualmente uno los escucha en escenario de campaña, y creo que lo confundieron el espacio. El espacio del debate es precisamente para confrontar ideas, para que uno conozca a estos personajes o a estos candidatos y cómo se desarrollan en un ambiente donde van a tener que confrontar ideas con los adversarios políticos. No nos olvidemos que el vicepresidente es quien va a conducir la Asamblea Legislativa Plurinacional, más aún una asamblea plural como la que tenemos hoy, o como la que vamos a tener a partir de noviembre. Se requiere esa capacidad de confrontar ideas y no de reducirlo a un empate. Se han confundido, creo, el domingo debate con empate, porque entraron los dos con los cachos arriba. Uno de una forma bastante agresiva, confrontacional, y el otro de un pasivo-agresivo también bastante confrontacional, porque no fue nada propositivo el debate. Eso digo, más parecería un kinder que un escenario de un futuro presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando describe esta actitud de Juan Pablo, se refiere a cuando, por ejemplo, decía Edman, o cuando le decía subsidio, como que le quería ir explicando cosas. ¿Se refiere a eso? ¿A que entre líneas iba tirándole también palitos sin ser tan agresivo y tan obvio como Lara? Claro, uno fue confrontacional de frente, ¿no? Otro fue sutil, pero igualmente agresivo. Esa actitud pasivo-agresiva, los errores de supuestamente aparentar que se equivoca al decirle Evo, Lara, o Edman dos veces, no era casualidad. El insulto o el llamar a alguien Paco, puede ser. Sí, Pacu. Tuve que buscar qué significaba eso, pero al principio pensé que le dijo Paco, pero había sido otra expresión en quechua, si no me equivoco. Sí, Pacu generalmente se le dice a los charlatanes, ¿no? A los que te venden o fuman bajo el agua también, digamos, en otra manera de decir. Me ha servido para conocer esa expresión, no la conocía. Pero ese tipo de cosas son bastante agresivas, por más que se enmascaren en una apariencia de civilidad, pero siguen siendo agresivos. Entonces, a mí me ha dejado más que insatisfecho, muy, muy preocupado de que uno de estos dos personajes aún no esté a la altura de manejar las circunstancias que vivimos. No nos olvidemos que estamos en una crisis multidimensional, que se vienen tiempos muy difíciles, donde se tiene mucha capacidad para poder encontrar consenso en una asamblea plural. Y si el planteamiento del liderazgo de la asamblea va a ser este tipo de manejo, va a ser mucho más complicado poder encontrar soluciones al país que otra cosa. Ojalá los adultos el domingo puedan plantearnos propuestas y discutir propuestas, no quedarnos en este triste espectáculo circense que nos plantearon. Rolando, algo que también se cuestionó fue el modelo del diseño del debate y la función de los moderadores,
que ni siquiera pudieron invocar una pregunta. Básicamente era, vamos sobre el pilar de gobernabilidad, 2 minutos para tal candidato, 30 segundos para réplica, la dúplica otro minuto. Y ahí fue un desperdicio, diríamos, de tener a periodistas de la talla que estaban como moderadores y que se encarguen solamente de pasar la pelotita. Entendamos el modelo de debate que se planteó. Uno esperaba que los candidatos se confronten entre ellos, confronten ideas, ¿no? Por eso el modelo de planteamiento de 2 minutos, pregunta de 30 segundos, respuesta de 30 segundos, réplica de 1 minuto, dúplica de 2 minutos. Pues sumamos, esos son 4 minutos que debieron haber charlado entre ellos. No en un foro de preguntas, en un foro de debate donde el moderador actúa más como un organizador de la discusión. Me parece que en realidad los que no entendieron el modelo de debate fueron los participantes. Los moderadores, yo hubiera preferido un poco más de intervención en ponerle límites. Por ejemplo, se habían puesto reglas muy claras acerca de el uso de insultos. Entonces, el moderador debió haber cortado eso de entrada, cualquiera de ellos. El señor, por favor, llamar a alguien mentiroso, llamar a alguien corrupto, llamar a alguien papaco, llamar a alguien... este tipo de cosas debió haber sido cortado intransigentemente para poder ordenar el debate. Me parece que no estamos tan duchos en estos modelos porque, uno, es primera vez que tenemos un debate y segundo, estaban, como decía ayer tu entrevistada Maggie, estamos muy nerviosos porque estamos como condicionados a lo que quieren estos dos niñitos caprichosos para presentarse a discutir. No, que yo no voy si no es tal, que yo no voy si es esto, que yo no voy si es esto otro, cuando en realidad no es un favor que nos están haciendo. Era el espacio que ellos necesitaban plantearnos las propuestas. Era un espacio democrático, aunque lastimosamente tenemos una democracia demasiado erosionada después de todas las últimas décadas. Entonces, no criticaría yo tanto a los moderadores, sí tuvieron algunas imprecisiones, sino más bien, de nuevo, a los protagonistas del debate de no entender dónde estaban parados, lo cual nos lleva a conocerlos en profundidad y es lo que preocupa. Si estos señores no pueden ser una regla de debate, estos señores no pueden confrontar ideas, ¿qué tipo de asamblea van a conducir si ni ellos pueden en un uno a uno tener la capacidad de confrontar ideas, que es lo que queríamos escuchar? Los cómo, cuál es su agenda legislativa, cuáles son sus prioridades. No, yo soy bueno porque este es malo y mira que este es pícaro, no, mira que este es mentiroso, no, mira que este es cualquier cosa, ¿no? Esa distorsión del insulto porque no tenían argumentos. Eso es lo que preocupa. Sí, en realidad nosotros más bien ponderamos que los moderadores hayan puesto el pecho a las balas de un modelo de diseño y como nos decía ayer Maggie, que prácticamente estaban con forceps, cada uno de los moderadores, teniendo mucho cuidado, todo con pinzas, en medio de tensiones también de la misma producción, nos contaba Maggie algunos detalles, y claro, de la realización como tal del evento, todo fue muy tenso, todo muy novedoso, y para la democracia boliviana, para los medios, para los candidatos, nunca hubo un debate entre dos, siempre fue entre 4 o más. Entonces es diferente obviamente la tónica y claro, venían de unas semanas bastante cargadas, con mucho barro. Voy a usar la referencia que hacen desde la Alianza Libre, pero no necesariamente para como ellos la utilizan, sino barro en general, ¿no? La guerra sucia que hemos visto, fotografías de supuestas reuniones, de cafecitos y sobre esos programas enteros de
opinando sobre una foto claramente falsa. Es la primera elección también con la inteligencia artificial encima. Eso no es un ingrediente menor. Y claro, uno va encontrando, diríamos, estas tensiones, cómo se han ido desencadenando hasta llegar a este punto. Claramente a muchos, ayer yo tenía una lista de palabras de personas con las que iba hablando en el minibús, amigos, cómo habían visto el debate, y era pelea de colegio, de tercer grado, además me decían, que generó mucha incertidumbre, mucha preocupación, alguien también decía tristeza, por que uno de estos dos señores será el próximo vicepresidente del país y el presidente de la Asamblea. Sobre la gobernabilidad no nos quedó nada muy claro cuando les tocó exponer sobre qué van a hacer para generar los consensos necesarios. Más aún, si pretenden llevar adelante una reforma constitucional que necesita de 2/3, después vendrá el referéndum, y claramente ninguna de las dos fuerzas tiene los 2/3, y sin la bancada del PDC va a ser imposible, pero digo, en este sentido parece que se nos viene una asamblea muy complicada con un vicepresidente que no entiende las funciones y una asamblea que el 90% son nuevos en el tema. 90% de los asambleístas son nuevos, lo que no quiere decir que no vayan a tener buenos asesores o estén estudiando y entren duchos o hábiles en el tema, pero parece que va a ser muy complicada la siguiente asamblea, Rolando. No, a mí más bien me queda claro cuál es su concepto de gobernabilidad. Su concepto de gobernabilidad es la imposición de división. Ambos plantearon ese escenario. La curva de aprendizaje que tiene que tener la asamblea, o sea, de esa curva de aprendizaje, de debate democrático, de que no es confrontando que uno convence o domina al otro, sino encontrando los espacios de consenso, va a ser muy larga para el tiempo de reacción que necesitamos. Uno de los temas que a mí me queda muy pendiente y muy preocupado es qué tipo de ley financiera van a aprobar tras que se sienten, porque de eso dependerá mucho de las políticas económicas para poder subsanar o salir de la crisis o llevar este país al colapso. Estamos en ese punto de quiebre. O comenzamos a tomar las medidas correctas para tener un sufrimiento, pero con la esperanza de salir, o seguimos en la farra y terminamos con un país colapsado peor que en 1985. A lo mejor son muy jóvenes y no conocen la historia, o no la han leído, o no se las han contado, de cómo se llegó a la hiperinflación. Y que no fue algo romántico y no fue algo bonito, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Los tiempos de la UDP fueron tiempos de mucha inestabilidad y de mucho sufrimiento, sobre todo en los grupos vulnerables. En esa época no se hablaba de estos temas, los grupos vulnerables, pero sí se los puede ver que lo que más sufría era la gente del campo, la gente de adulto mayor, o sea, los grupos vulnerables. Entonces, yo creo que el gran problema es la improvisación de estos cuadros políticos, los aventureros que han sido, porque si bien ambos son, entre comillas, outsiders, que significa desplazados, pero no quiere decir eso que no sean capacitados para la pega que están aspirando. Lo que a mí me han demostrado es que aún no tienen la capacidad política y el manejo político de algo tan importante como la Asamblea en un momento tan crítico como el que tenemos. Y vamos a tener muy serios problemas en esa gobernabilidad. Entonces, más allá de lo que puedan decirle discursivamente o en frases cliché de que sí, hay que buscar la gobernabilidad porque el país es primero, bueno, demostrando cómo lo vas a hacer, y quedaron muy, muy cortos en demostrar. Y además, Rolando, también tomando en cuenta que algo que nos apuntaba Erika Brogman en una conversación es que no hay partidos políticos ahora. Todas son alianzas o partidos de alquiler que tienen bancadas que vienen de diferentes corrientes que se unieron para esta elección. No tienen una tradición partidaria, no tienen ni siquiera de repente la disciplina partidaria que generalmente ocurre en las fuerzas políticas. Y eso decía, Erika adelantaba que podría ser un gran problema en la futura asamblea porque
no habrá la disciplina partidaria, habrá diferentes vertientes, corrientes políticas dentro de las alianzas, algo muy parecido a lo que ocurrió con esta asamblea que va a terminar. Recordemos que eran 3 fuerzas políticas formales en la actual asamblea, pero que cada una fue implosionando y hubo en Comunidad Ciudadana había 2 o 3 facciones, en Creemos había 3 o 4, en el MAS 2, después 3 y bueno, lo que vemos ahora es el resultado de esa implosión al interior y la descomposición de cada una de esas fuerzas políticas. Algo muy parecido puede llegar a ocurrir, no lo sabemos, todo apunta a que sí podría ser así, y hay un tema que es urgente, que debe tratar la Asamblea Legislativa Plurinacional al día siguiente de arrancar funciones el 8 de noviembre. Para el 8 de noviembre nos faltan 32 días, es decir, un mes falta para que arranquen formalmente, y el 19 de diciembre tienen que estar posesionando a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales para llevar adelante las elecciones subnacionales. Así que tienen esa tarea pero ya urgente para ayer más o menos, Rolando. Claro, es que evidentemente lo que prima es la agenda de los proyectos electorales, no los proyectos políticos. Los proyectos políticos, los partidos políticos tienen que ser basados en ideas, por eso se llaman ideologías, porque la ideología estudia las ideas. Esas ideas le da a uno un marco conceptual de cómo visualiza, cómo visiona un país o una sociedad. Le da instrumentos, le da marcos referenciales, le da principios, o vienen los principios y los valores que uno, cuando uno se adscribe, y por eso candidatea buscando la representación de la población que piense similar a ellos. Pero si uno no tiene ni ideología, no tiene ni idea, no tiene ni principios ni valores, lo único que busca es un proyecto de poder electoral para poder transar por pegas y pagas, que es lo que están demostrando, la receta es un desastre. Ahora, esto no se genera pues espontáneamente en una sociedad, no es algo que aparece por un designio divino o por algún tipo de superstición. Esto es un trabajo desde la academia, desde el debate de ideas, que no ha sucedido en el país los últimos 20 años, porque más bien hemos estado ante un proyecto de hegemonía total y dominación. Entonces, estamos tratando de reconstruir una democracia que fue muy erosionada, casi fue desmantelada por este proyecto hegemónico, en una circunstancia de consecuencias de esta falta de democracia, de espacios democráticos. Sin estas capacidades, más bien estamos llevando una asamblea nueva donde uno de los factores más interesantes es que no exista casi representación, porque no existe representación del partido que fue hegemónico los últimos 20 años. Entonces, encontramos ante un escenario volátil con personas que no tienen, más allá de la experiencia, no tienen el sustento ideológico, el sustento técnico desde la política de qué sociedad quieren. Y por eso que no saben cómo responder. Piensan que el problema es el cocinero y no la receta. Entonces están discutiendo personas y no ideas. Lo que vimos el domingo con la expresión de ellos, se planteaban simplemente estéticamente las diferencias, porque ninguno planteó nada. Yo no sé bajo qué visión plantea el señor Lara o bajo qué visión plantea el señor Velasco el futuro de la nación y el futuro de qué sociedad queremos construir. Porque si queremos reducir esto a una ley anticorrupción y que cada vez sean más duras las penas, como plantea el señor Lara, no necesita ser vicepresidente para eso. Por ejemplo, ha hecho mucho hincapié en estos temas de racismo y de manejos económicos. Él es abogado. Yo me pregunto hasta hoy por qué no ha ido a la fiscalía a denunciar con la evidencia que tiene, o simplemente quiere manipular la opinión pública con un supuesto cheques o supuestos tweets. Él es abogado, él sabe que si uno no denuncia los delitos que conoce, se convierte en cómplice o encubridor, y nos demuestra que no está buscando justicia, no está buscando corregir un error, está buscando aprovechar
estos supuestos escenarios en su beneficio propio. Ahora, Y del otro lado, tenemos un tipo que cree que es viceministro de Tecnología, que el país se va a arreglar con un simple digitalización de los trámites, como si eso fuera lo estructural ahorita. Sí, es importante, sí es lo que el ciudadano va a sentirse más cómodo haciendo una cita ¿cómo se llama? Por el teléfono, por una aplicación, pero ¿de qué sirve hacer una cita si después cuando llegue a la caja no hay médicos y no hay con qué pagarle? Rolando, usted hacía un apunte respecto a lo que ha ocurrido en el país los últimos 20 años, el dominio, la hegemonía del movimiento al socialismo, que fue, diríamos, rompiendo sus propios récords en cuanto a votación. Rompió la del 2005, que ganó con el 53%, el 2009 sacó el 64%, luego llegó al 61%. Bueno, y ahí construyó, diríamos, mediante el voto popular, su hegemonía. Pero la pregunta es, ¿por qué la oposición o las oposiciones no trabajaron de la manera en la que se entiende deberían haber trabajado y construir, más allá de unidad nacional como partido político que lo hizo Samuel Doria Medina? No hay otro. Demócratas quedó prácticamente aislado del concierto, diríamos, nacional, se quedó muy localizado en Santa Cruz. El único ensayo fue cuando saltó a una alianza con Unidad Nacional e hicieron Unidad Demócrata en las elecciones del 2014, pero quedó ahí. ¿Por qué la oposición no hizo su trabajo también en formar cuadros, en formar partidos políticos, en que no acaben alquilando o prestándose partidos y que el Frente Revolucionario de Izquierda sea el paraguas jurídico para la Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano prestándole la sigla a Rodrigo Paz, que tendría un perfil un poco más progresista o como dicen, más ligado a lo popular, para que no hayan estas distorsiones? ¿Por qué la oposición no hizo su trabajo, Rolando? Porque no era una oposición, era simplemente, no era una alternativa política, era simplemente una posición emocional de victimismo y muy cómoda ante lo que sí era o sigue siendo un partido político. Entendamos que un partido político no es solamente la sigla que va a una elección, sino también es las ideas que plantea, sobre las ideas que se construyen los partidos políticos. Entonces teníamos, o sigue teniendo el país, un partido como el masismo que plantea democracia corporativa, plantea un proyecto socialista, plantea un proyecto indigenista. Evidentemente todo esto ha colapsado después de 20 años. Ya que nos encontramos que la oposición está vacía y carente de ideas y solamente planteaba un recambio de actores. Y hoy nos plantean eso, no están planteando un nuevo sistema, no están planteando la necesidad de un nuevo orden económico. Están planteando simplemente el cambio de los administradores y confunden política con administración pública. Una cosa es administrar el Estado y otra cosa es las políticas, las doctrinas, las ideas que se están planteando y hacia qué tipo de sociedad queremos. Entonces, lastimosamente, en los últimos 20 años, el MAS ha sido una aplanadora. Lo fue con todos sus méritos para hacerlo, y estamos con un país destruido en la economía y en la estructura del sistema de partidos políticos plurales que puedan hacer estas contrapropuestas de qué sociedad queremos. Y lo que uno encuentra es que la derecha boliviana debería ser la izquierda en cualquier parte. Si uno piensa que Samuel Doria Medina es derecha, siendo él un socialdemócrata, está muy lejos del espectro de lo que llamaríamos derecha, para resumir el debate, ¿no? Por más que en tanto tiempo derecha e izquierda sea simplemente caricaturesco. La idea de la libertad, de las ideas del liberalismo, debería ser contrapuesta a las ideas del socialismo para plantear qué tipo de sociedad, cuál es la visión que tenemos. Simplemente el recambio del patrón de turno. No es un cambio de sistema lo que plantean, es un cambio estético. Y eso es algo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo o volver a un proceso de
de reconstrucción del fallido Víctor Manuel. Cuando hay un proyecto, por más malo que sea, siempre le va a ganar a no tener ningún proyecto que no se sabe que se está haciendo. Como se dice desde los tiempos de Grecia, ¿no? Cuando uno no sabe a qué puerto va, ningún viento es favorable, porque no tiene visión hacia dónde quiere llegar. Y eso es lo que está muy pendiente ahorita. La alternativa, qué tipo de visión de país tenemos, de sociedad tenemos, para contrastar y confrontar políticamente el proyecto del socialismo del siglo XXI que hemos experimentado en estas últimas 2 décadas. A partir del 9 de noviembre, es decir, a partir de 32, 33 días, prácticamente todo se va a reconfigurar. Lo que históricamente en estos últimos 20 años para los medios, para los analistas, para la población, para la clase política era el oficialismo, hoy está reducido a la nada, tiene apenas 2 diputados, tiene el Movimiento al Socialismo, formalmente hablando, 8 tiene la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, forman 10, no es ni el 10% de la Cámara de Diputados, en el Senado no tienen presencia. Sí hay una fuerza, un reducto, diríamos, del levismo que está por fuera de lo institucional, que ahí también será interesante ver cómo el siguiente gobierno negocia y cómo va surfeando aquella situación, pero el nuevo oficialismo será producto de lo que pase en 12 días cuando acudamos nuevamente a las urnas, y la nueva oposición a ese oficialismo tendrá que trabajar también en su agenda. ¿Qué debería trabajar el nuevo gobierno y la nueva oposición a partir del 9 de noviembre para esto que mencionaba Rolando, el ir construyendo una alternativa, una visión de país, entrar a la denominada guerra cultural e intentar justamente proponer una alternativa real que mueva los cimientos de lo que fue el gobierno del Movimiento al Socialismo, o realmente, como muchos dicen, el siguiente gobierno, indistintamente sea Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, será un gobierno de transición. Yo creo que va a ser un gobierno de transición y va a ser probablemente un gobierno corto. La experiencia que tuvo la Argentina con el macrismo es probablemente lo que vamos a vivir, porque son medidas muy, muy estéticas, poco estructurales, de gradualismo. No tenemos la pedagogía aún de las soluciones. Hemos tenido una gran pedagogía de la crisis actual. Todos hemos reconocido que estamos en una crisis, que el momento es duro, que, bueno, no necesitamos entrar en eso porque ya lo hemos asumido, pero aún no hemos asumido el costo que significa cambiar. Y los que ahora están en el nuevo oficialismo tampoco tienen idea de cómo hacerlo, ni plantear las soluciones. Entonces van a entrar en tratar de compensar un gobierno débil políticamente, más allá de la cantidad de diputados, pero políticamente débil, porque no tienen las ideas claras de qué es lo que se tiene que plantear, y nos va a conducir a un proceso de desgaste mayor. Yo creo que en un par de años la situación va a pasar de crítica a casi colapso y vamos a estar en una profunda crisis social, que aún no la tenemos, pero que se ve por los parámetros de cómo se está manejando, que se acerca. Esperemos que hasta entonces el escenario político pueda ser diferente. Una cosa es el tablero político de la asamblea, donde hay representaciones, donde son 130 tipos personas que representan algunos sectores y cada uno hace una trinchera y busca sus espacios. Y otra cosa es el campo grande, donde ahí sí entran los factores como los factores regionales, las gobernaciones, el factor del movimiento al socialismo, de los reductos del movimiento al socialismo, de la reconstrucción que están haciendo en estos momentos. No pensemos que el movimiento al socialismo ha muerto. Está en una etapa de reconfiguración con un Evo Morales que aún aspira a ser el poderoso del país, más aún si uno considera que más de 1 millón de personas votaron por el nulo que no hubieran votado por el nulo. Entonces,
dentro de todo se tiene que, no se puede y, subestimar el poder de convocatoria o el poder político real que tiene Evo Morales. Todo esto tiene que llevar a una, tendría que ser planteado en una lucha política de ideas. Pero si usted no tiene idea, probablemente vamos a entrar de nuevo en que la ola va a volver como pasó con el gobierno en transición de Yanine Áñez, que entraron con todo y duró un par de meses y después, ante la ausencia de capacidad de solución de problemas, vuelve con más fuerza la ola. Lo mismo sucedió en Argentina. Entró Macri, ante la ausencia de soluciones, volvió Alberto Fernández con más fuerza el péndulo. Entonces, yo tengo, de nuevo, mucha preocupación del futuro inmediato de este país, por lo que veo, por los jugadores que veo que están en cancha. No le veo, como decimos en Santa Cruz, uña de guitarrero a ninguno de los futuros vicepresidentes. Esperemos que los adultos, cuando discutan el domingo, nos den una visión más clara de qué tipo de país están planteando y cuáles son las medidas necesarias para hacerlo. Porque últimamente nos dicen como mágicamente y de una forma chamamística que todo se va a arreglar tras que ellos se sienten. El primer día se va a arreglar la gasolina, el primer día se va a arreglar el diésel, el primer día van a haber dólares, y nos están mintiendo porque nada de eso va a suceder. Rolando, quiero comprometerlo para que la siguiente semana hablemos de lo que los adultos vayan a hablar el domingo. ¿Le parece? Me parece muy bien y le agradezco. No, para mí es un gusto. Gracias. Sé que suena a ave mal agüero, como me dijeron ayer en otro, parece el gato negro que nos está dando la mala vibra. No es una cuestión de ser de nuevo infantil y pensar que todo se va a arreglar con magia. Necesitamos empezar a hacer este proceso de cómo vamos a arreglar las cosas y cuánto va a costar, porque si no, estamos jugando al desastre. Gracias, Rolando. Siempre es un placer conversar con usted. Un fuerte abrazo y hasta la siguiente semana para hablar de lo que nos deje la charla de los grandes. Gracias, un abrazo. Gracias, que esté bien. Saludos a todos. Igualmente, Rolando Schrupp, analista político desde Santa Cruz, nos acompañó.